Ya, dale, Ciro. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy vamos a hablar de un tema bastante importante, bastante complejo y delicado, la invasión o incursiones militares de Israel dentro del territorio de Siria, desde el 2024 hasta la actualidad. La idea de este video no es solo tomar partido por uno o por otro lado, sino más bien analizar el conflicto para entender qué está pasando realmente en Siria, cuáles son sus causas, quiénes participan y por qué es tan difícil que este conflicto se solucione. Muchas veces cuando escuchamos noticias sobre guerras o ataques militares, solo vemos titulares o la información bastante corta, pero detrás de todo este conflicto pues hay una historia bastante larga, intereses políticos, intereses territoriales, ya sea también económicos o estratégicos. Exacto, y hay algo importante que debemos entender, que este tipo de conflictos internacionales casi nunca empiezan de la nada, o en pocas palabras, no es por gusto. Generalmente este conflicto se dan resultado de tensiones que han arrastrado durante años, incluso décadas. En el caso de Israel, con Siria, esa relación entre ambos países, hablando históricamente, ha sido muy complicada. No estamos hablando de un problema que ha surgido en el 2024 o en años anteriores, sino que es una rivalidad histórica entre esos dos países, ya que por cultura o temas políticos, ambos países son muy conflictivos. Claro, además Medio Oriente es una región donde muchos países tienen intereses estratégicos, como por ejemplo el país de Irán, Rusia, Estados Unidos, también influyen en lo que pasa ahí. Por eso, cuando ocurre un ataque o una operación militar en Siria, muchas veces no solo es un problema entre dos países, sino puede afectar a diversas regiones, en este caso a nivel mundial, ¿no? Como lo estamos viviendo hoy en día. Entonces, para comenzar este análisis en este video, pues podemos decir que el conflicto actual se refiere a los ataques o a las intervenciones militares de Israel dentro del territorio sirio. Generalmente, pues estas están justificadas por Israel como acciones de defensa para evitar amenazas cerca de su frontera. Mientras tanto, por otro lado, Siria ya también considera que estas acciones es una violación directa de su soberanía y también una agresión militar de parte de Israel. Bueno, para empezar este análisis de este conflicto actual, creo que es importante entender un poco el contexto histórico, ¿no? Percy, ¿nos puedes explicar por qué Israel y Siria tienen tensiones desde hace tanto tiempo? Claro, uno de los puntos importantes sobre esta disputa es el territorio conocido como Golan Heights. Este territorio era originalmente parte de Siria, pero fue ocupado por Israel durante el Six Day War del 1967. Desde ese entonces, Israel mantiene control sobre esa zona. Viéndolo desde un punto político, para Siria, ese territorio sigue siendo suyo, mientras que Israel lo considera como un punto estratégico para su seguridad. Claro, Percy, lo que tú dices tiene mucho sentido desde un punto de vista militar. El Golan es una zona elevada que permite el control militar de áreas cercanas. Entonces, quien controle ese territorio tiene ventajas estratégicas para lo que se venga más adelante. Exacto, y no es el único factor, hay otro elemento importante, que es la presencia de grupos armados aliados de Irán que están presentes en territorio de Siria. Israel considera que esos grupos representan una amenaza directa para su seguridad, especialmente si se ubican o están atrincherados por sus fronteras. Por eso Israel ha realizado ataques aéreos a Siria para destruir dichas bases militares, depósitos de armas, instalaciones que consideran peligrosas para su integridad territorial.
Entonces, esto podríamos decir pues que este conflicto actual pues no es tan actual, ¿no? Porque esto viene desde disputas territoriales históricas, desde más antes, ¿no? Por otro lado, también viene por rivalidades políticas, también viene por intereses militares y también, también por alianzas internacionales, como lo mencionó Percy. Ahora, pasemos al segundo punto del análisis. Henry, Percy, ¿qué tipos de conflicto podemos identificar aquí? Por ejemplo, en este caso podemos encontrar varios tipos de conflicto. Uno de ellos, primeramente, tenemos es un conflicto internacional o interestatal. Esto se lleva a cabo cuando dos países tienen tensiones o enfrentamientos directos. Aquí claramente vemos un enfrentamiento entre Israel y Siria, y de por medio hay acciones militares. Claro, luego tenemos un conflicto territorial, como bien lo mencionas, que tiene que ver con el control de las zonas estratégicas. Como ya mencionamos, el territorio del Golan, ¿no? Que es un punto estratégico y es uno de los más importantes también de tensión entre ambos países. También podemos hablar de que se está dando un conflicto geopolítico. Esto se lleva a cabo cuando varios países buscan tener influencia o poder en una región. Por ejemplo, Irán tiene presencia en Siria y apoya a ciertos grupos militares, mientras que Israel intenta evitar esa influencia crezca dentro de su territorio porque vulnera su integridad y seguridad territorial. Claro, también hay un punto importante ahí que es el conflicto de seguridad también. Israel siempre argumenta que muchas de sus operaciones militares son acciones preventivas para proteger su seguridad nacional. Mientras tanto, Siria, considera que esas acciones son agresivas e injustificadas, ¿no? Claro. Mm, ya veo. Entonces podemos decir que este conflicto pues también combina varios tipos de problemas al mismo tiempo, ¿no? Lo que lo hace mucho más complicado de resolver incluso. Bueno, ahora pasemos a a la sección de estructura del conflicto, ¿ya? Vamos a explicar algo que se usa mucho en el análisis de conflictos, la estructura del conflicto. Percy, ¿qué significa exactamente esto? Principalmente, la estructura del conflicto nos bajamos en tres puntos importantes, como son las partes involucradas, los intereses de cada parte y el problema central. Bueno, en este primer punto, como tú lo mencionas, la parte más importante o las más evidentes serían el conflicto existente entre Israel y Siria, ¿no? Pero también hay actores indirectos, como Irán, grupos armados regionales y potencias internacionales que ya están dentro del conflicto, ¿no? Claro, también luego están los intereses. Israel tiene un principal interés de seguridad nacional, quiere evitar que grupos enemigos se fortalezcan cerca de su frontera, vulnerando su integridad territorial. Y bueno, Siria por su parte quiere proteger su territorio y mantener una especie de soberanía, ¿no? Claro, como tú lo mencionas, ese sería el enfoque o finalmente el problema central, ¿no? Del conflicto. Ese problema es la presencia de fuerzas militares, como ya lo estás mencionando, son los ataques aéreos y las tensiones estratégicas dentro del territorio sirio, ¿no? Bueno, ahora quisiera que analicemos pues los comportamientos conflictivos entre estos países. Percy. Claro, claro, cuando se habla de comportamientos conflictivos, eh, analizamos el comportamiento de ambas partes frente al problema. Por ejemplo, ambas partes están teniendo lo que es el uso de fuerza militar, están teniendo presión política de las potencias mundiales, de países que ya son terceros. eh, También hablamos de alianzas estratégicas con otros países, con otros estados, y también el tema de las amenazas o las disuasiones. Claro, como lo mencionas, en este caso vemos claramente el uso de la fuerza militar por ambos bandos, ¿no? Israel ha realizado ataques aéreos en Siria contra objetivos que considera amenazas para su soberanía.
Sin embargo, Siria responde denunciando estas acciones en organismos internacionales y reforzando su sistema de defensa, ¿no? Para proteger también a su población. Claro, también tenemos el tema del comportamiento, el alineamiento con aliados. Por ejemplo, en este caso, Siria está recibiendo el apoyo de Irán y por su parte Israel mantiene cooperación estratégica con Estados Unidos. Esto hace que el conflicto tenga un impacto mundial, un impacto fuerte. Claro, y por otro lado también el comportamiento importante es de la disuasión militar, ¿no? Esto significa mostrar poder militar para evitar que el otro también ataque, ¿no? Ambos lados intentan demostrar fuerza para evitar que el adversario también avance, ¿no? Bueno, ya hemos entendido entonces cuáles son los comportamientos conflictivos entre estos países. Ahora pues quisiera que analicemos cuáles son las consecuencias de este conflicto. Percy, por favor. Claro, las guerras y conflictos siempre van a tener consecuencias, vaya a ser humanas, políticas, económicas. Por ejemplo, de los ataques aéreos, estamos teniendo lo que son la destrucción de ciudades, desplazamiento de personas, personas que por temor a ser víctimas de esta ola de violencia, tienen que desplazarse, tienen que migrar, tienen que ir a otros lugares y el aumento de la tensión internacional son problemas que es de ámbito mundial ya que está generando crisis. Pues hace poco estamos viendo el tema del combustible que Perú está sintiendo la crisis del conflicto bélico entre ambos países. Claro, además los conflictos prolongados generan inestabilidad en toda la región, bueno, en este caso en todo el mundo, ¿no? Si podríamos decirlo de esa manera, ¿no? Y cuando varios países participan indirectamente o directamente, el riesgo de una guerra se acrecenta, ¿no? Crece más la tensión para poder que esos países empiecen a bombardearse, por decirlo así, ¿no? Bueno, veo que ya conocemos entonces la historia del conflicto, cuáles son los comportamientos de este conflicto de ambos países y también cuáles son las consecuencias que conlleva la rivalidad entre estos países. Bueno, pero también es importante saber qué soluciones podemos proponer, ¿no? Percy, por favor. Claro, una de las soluciones que más importantes que debería darse para darle fin a este conflicto sería la diplomacia internacional, que significa que países neutrales, organismos internacionales ayuden a mediar entre las partes. Pero también podríamos mencionar que podría haber acuerdos de seguridad o que haya zonas desmilitarizadas, ¿no? Para reducir el riesgo de enfrentamientos y muertes de los ciudadanos, ¿no? Claro, también organismos internacionales como las Naciones Unidas podrían ayudar a facilitar ese tipo de negociaciones. Pero en este punto pienso yo que algo clave sería reducir la presencia de actores externos que intensifican el conflicto. Mientras más actores participen, más difícil será alcanzar un acuerdo de paz o algún arreglo entre los países, ¿no? Está bien. Para cerrar, podemos decir pues que este conflicto muestra lo complicado que puede ser resolver disputas internacionales. No se trata solo de que dos países estén peleando, sino de una red de intereses políticos, territoriales y estratégicos, ¿verdad, Percy? Claro, y algo muy importante que debemos recordar, que detrás de estos conflictos, detrás de este tipo de guerras bélicas, siempre hay consecuencias humanas muy fuertes. El impacto social y económico es muy fuerte, por eso se debería optar por soluciones más pacíficas. Debería ser una prioridad el tema en temas de conflictos bélicos. Claro, en este punto mi reflexión final es que la tecnología ha hecho que la guerra sea más precisa, pero no menos dolorosa, aunque veamos videos de ataques. La tensión constante destruye el tejido social.
La comunidad internacional no puede seguir mirando a Siria como un caso perdido. Mientras no haya una garantía de seguridad mutua, el ciclo de violencia seguirá repitiéndose. Esperemos que la diplomacia entienda que en este conflicto nadie puede ganar totalmente, pero todos pueden perderlo todo. Bueno, este episodio fue bastante productivo, nos hemos aprendido bastante sobre este conflicto entre Israel y Siria. Gracias por escucharnos más bien y esperar que, bueno, que este episodio pues haya ayudado bastante a entender mejor cuál es el tema de este conflicto, ¿no? Nos vemos entonces hasta el próximo episodio. Gracias, bye bye. Bye, cuídense.